Ok. Bueno, agradecer a los músicos por ser siempre flexibles, sin ensayo, pudieron dirigirnos en este canto. Qué hermoso es cantar a nuestro Señor. Y estoy muy agradecido de Él, que estamos aquí congregados. Y bueno, estemos orando por las familias que están de vacaciones. Hay varias familias de vacaciones y algunas familias también que están enfermas. Pero estamos orando que se recuperen pronto. Para nuestras visitas, queremos que sepan que los domingos en la mañana tenemos un culto donde estamos todos juntos, y durante la enseñanza, las familias que así lo desean, mandamos nuestros hijos a un salón aquí al lado donde hacemos un culto infantil, y ese culto infantil es para niños de las edades de 5 hasta 11 años. Pero es opcional. Si alguna mamá o papá prefiere tener su hijo aquí en el culto, no hay ningún problema. Entonces, este es el momento que nos toca, que vamos a despedir a los niños con su profesor, y sin duda van a aprender mucho de la palabra de Dios. Estoy muy emocionado por eso. Mis hijos siempre anticipan su clase. Gracias, chicos, por portarse bien, hacerles caso a los profesores y aprender mucho de la palabra. Bien. Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, por favor. Si tienes una Biblia, puedes acompañarme a Lucas 24. Lucas 24. ¿Quieren escuchar un concepto bastante raro? Una tumba prestada. Las tumbas son permanentes, ¿cierto? Cuando yo vaya a ser enterrado, espero que mi lugar sea permanente. Aunque yo sé que pasan los años, y si Cristo no vuelve antes, después quizás van a enterrar a otra persona ahí, no sé. Pero para Cristo, ustedes han hecho estos viajes a Argentina donde tienen que sacar un seguro y te dicen ya, puede ser de 3 días, de 5 días, de 7 días, ¿cierto? El seguro internacional. Cristo pudo haber arrendado la tumba con el plan de 3 días nomás. Él no necesitaba la tumba por mucho tiempo. Y este es un concepto bastante raro, ¿no? Una tumba prestada. Y este mensaje puse el nombre, La tumba vacía. La tumba vacía. Y este es lo que representa el cristianismo, una tumba vacía. Estamos en Lucas 24. Quiero leer los versículos 46 y 47. Dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que en este momento nos guíes y que obres en nuestros corazones, que nos hables, Señor, verdades eternas. Ayúdanos a concentrarnos. Dame, Señor, claridad en mis pensamientos y autoridad para declarar lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por la tumba vacía, porque Cristo resucitó. Es en su nombre que nosotros oramos. Amén. Dice en el versículo 46, así está escrito. ¿Te has preguntado dónde? Porque Cristo estaba hablando, ¿cierto?, de su muerte, su sepultura y su resurrección. Y dice, así está escrito. Tenía que morir, ser sepultado y resucitarse el tercer día. Entonces, ¿dónde está escrito?
Ellos no tenían el libro de Mateo, no tenían el libro de Marcos, no tenían el libro de Lucas y Juan y Hechos, etc. Ellos no tenían estos libros escritos. Dios todavía estaba inspirando las escrituras en aquellos días. Sabemos que ya esta inspiración terminó aproximadamente 2000 años atrás y nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es las escrituras, pero en aquellos días se estaba revelando todavía. Entonces, cuando él dice, así está escrito, que fue necesario que Cristo padeciera y resucitara el tercer día. ¿Dónde se encuentra esto? Yo recuerdo una vez que llegó a nuestra iglesia en California un judío para predicar. Era un judío creyente en Jesús, un judío que había recibido al Mesías como su Salvador. Y él llegó y dijo, busquen en sus Biblias, por favor, el Evangelio de Isaías. El Evangelio de Isaías, sí. Y él estaba hablando de Isaías 53. Algo que fue escrito 700 años antes de Jesús. Que es la profecía acerca de cómo el Salvador había de morir y sufrir por nosotros y luego resucitarse. Vamos a ir a Isaías 53. Si pueden acompañarme, por favor, en sus Biblias, al libro de Isaías 50, al capítulo 53. Y si no tienes una Biblia, no hay problema. Igual lo vamos a leer. Isaías 53. Este es uno de los pasajes más completos en cuanto a la profecía del sacrificio de Cristo. En Isaías 53 voy a empezar a leer en el versículo 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Qué interesante esto, ¿no? Esta profecía sobre Cristo. Básicamente está diciendo que Cristo no tenía un aspecto físico deseable, como para que nosotros le pusiéramos, no sé, de estrella en una película o en la tapa de una revista. No era una persona, en cuanto a su apariencia, común y corriente. Y dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Miren, esta frase habla del intercambio que sucedió en la cruz, del sacrificio de Jesús. Él tomó en sí nuestro pecado para que pudiera regalar a nosotros su justicia. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido, qué fuerte palabra, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hablando de la paz para con Dios, y no hay ninguna condenación por nosotros quienes hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios, y el castigo de nuestra paz fue sobre el príncipe de paz, quien es Jesús. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Yo en lo personal no ocupo descarriado para referir a un creyente que se ha alejado, o un creyente que tiene tibieza espiritual o frío espiritualmente. Porque normalmente en las escrituras leemos acerca de ser descarriado y refiere a una persona perdida, por lo cual no es un término que suelo usar para referir a un creyente apartado. Pero dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En nuestro pecado nosotros nos alejamos de Dios, perdidos. Dice, cada cual se apartó por su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo en la cruz sufriendo y muriendo, golpeado con una corona de espinas, escupido, le sacaron la barba, latigazos, le clavaron. Todo esto dice que en este momento Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Toda la angustia, todo el sufrimiento de Cristo en la cruz fue por ti. Fue para pagar el precio de tus pecados. La sangre es el sacrificio que Dios acepta. Y Él dice, esta sangre apacigua mi ira por el pecado de la humanidad. No solo de la raza, sino tus pecados. Considéralo de forma individual. Dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí nosotros podemos ver la muerte de Cristo. Así fue escrito, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese. En este pasaje estamos leyendo acerca de su padecimiento. ¿Y dónde fue profetizado su muerte? Aquí dice que Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Habla de su muerte por nuestros pecados y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Habla de su padecimiento. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Habla de su muerte. Él fue enterrado. La Biblia nos dice la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Este es el evangelio. Aquí dice se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cristo jamás pecó. Nunca cometió ni un error. Nosotros cada día, cada hora nos equivocamos, pero Cristo nunca engañó, nunca dijo algo que fue una media verdad, nunca omitió mintiendo de tal manera, nunca pecó, nunca faltó respeto a sus padres, nunca robó, nunca adoró dioses ajenos, nunca mató, nunca codició. Nunca tuvo odio en su corazón o lujuria. Cristo jamás pecó. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué murió? Él murió por nosotros. Él murió nuestra muerte, donde nosotros debíamos haber muerto. Él murió. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dice el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra? Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. 700 años antes fue escrito. Dios lo habló por el profeta Isaías. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo puede uno vivir después de morir? Eso se llama resurrección. En el versículo 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje y dice, vivirá por largos días. O sea, Cristo resucitó. Así está escrito y así fue necesario que padeciese y que luego resucitara. Aquí nosotros tenemos el mensaje del evangelio. Dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Eres tú y soy yo. Nosotros somos el fruto del sacrificio de Cristo. Y Él con eso queda satisfecho. Quedará satisfecho por su conocimiento. Miren lo que dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Esto nos habla de la justificación que la Biblia nos enseña que es por la fe. Cuando Dios toma a un hombre o una mujer completamente injusto y le declara justo con la perfecta justicia de Cristo. Cristo carga sobre sí nuestros pecados, nuestros delitos, nuestros engaños, nuestras maldades, nuestras iniquidades, y sufrió y murió, derramó su sangre por nuestras maldades, y luego resucitó. El último versículo de Romanos capítulo 4 dice que Él resucitó para nuestra justificación. Cristo resucitó y ahora dice que Él justificará, mi siervo justo, a muchos. Y nosotros somos justificados cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo como nuestro Salvador. Dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces dice en la gran comisión que está en Lucas 24, lo que nos da el mensaje de ir a todo el mundo y de hacer discípulos y de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El mensaje de la gran comisión en la Biblia donde nos dice, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Juan 20 nos dice, como mi Padre os envió, así yo os envío a vos, como mi Padre me envió, así os envío a vosotros. En Lucas 24, donde empezamos, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Evangelio fue profetizado muchos años antes. No es un mensaje nuevo, el Evangelio de Cristo. Pero ¿cuál es el Evangelio de Cristo? Porque hemos notado hoy día que muchas veces hay un elemento que falta en la predicación moderna del Evangelio. ¿Y qué es? Que Cristo resucitó. Muchas veces hoy en día la predicación de las personas es Cristo murió por ti, al cual yo digo amén, pero no termina ahí la historia. Decir Cristo murió por ti y fue sepultado, pero omitir a la resurrección es como tener estas sillas que tienen 3 patas, ¿cierto? Pero le falta una pata. Trata de sentarte en esa silla. No se puede. El mensaje del Evangelio no puede faltar en ese mensaje la resurrección, la tumba vacía. Ahí está todo el poder. ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje del Evangelio de Cristo con la resurrección o sin la resurrección? Cristo resucitando es nuestro Salvador. Pero Cristo solo muriendo, omitiendo la resurrección, Él solo fue un mártir. Murió por una causa. Yo también podría morir por ti, pero yo no puedo resucitarme. Cristo no fue cualquier mártir. Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados como sacrificio perfecto, pero al tercer día resucitó. Y esa resurrección es lo que cambia todo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, todas las demás afirmaciones que Él hizo son falsas. Todo esto es falso si Cristo no resucitó. Pero no es falso. Cristo sí resucitó. Cambió toda la historia. Estamos viviendo en 2023 porque Cristo resucitó. Él cambió todo. Él es el foco central de toda la historia. Ayer hablé con un caballero y le dije esto, le dije, mañana se conmemora el hecho histórico más importante de todos los tiempos, le dije.
¿Y qué es? Y le dije, la resurrección de Cristo. Lo más importante de toda la historia. No hay nada más importante. Este fue el punto central. Desde antes es lo que se esperaba. Y desde entonces miramos hacia atrás. Ellos tenían fe en su Mesías venidero. Nosotros tenemos fe en nuestro Mesías que vino y que vendrá. La resurrección de Cristo cambia todo. La Gran Comisión nos indica que hay un mensaje para todo el mundo y toda criatura, y aquel mensaje es el poder de Dios para la salvación. Es el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Lucas, aunque no diga la palabra Evangelio, sí está el Evangelio. En Lucas 24:46 dice, así fue necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Este es el Evangelio. Dios dijo por medio del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio es el mensaje del poder de Dios para salvación. Nada más. Algunos quizás creen que por ser miembro de una iglesia van a ir al cielo. Otros quizás por tratar de ser una buena persona, buena onda con los vecinos, los parientes, los compañeros, que va a ir al cielo. O quizás por ser muy religioso y cumplir con una larga lista de obras religiosas, que irá al cielo. Pero no. La Biblia no dice ninguna de estas cosas. Dice que es el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio. La resurrección es una parte infaltable de la Gran Comisión y del mensaje de la Gran Comisión. Cuando tú predicas el Evangelio, nunca dejes a Cristo colgado en la cruz. Aquí yo sé que todos los creyentes que estamos aquí nos dedicamos a predicar el Evangelio a otros. Y cuando lo haces, nunca dejes a Cristo en la cruz. Nunca dejes a Cristo en una tumba. Siempre termina el mensaje. Cristo sí murió, sí fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Sin esto no hay poder en nuestro predicar. Oh, yo quiero poder cuando predico el Evangelio. El poder de Dios para la salvación es el Evangelio. Y tienes que predicar el Evangelio bíblico. Para ser salvo, una persona tiene que creer que Cristo resucitó de entre los muertos. No hay salvación aparte de la resurrección de Cristo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa dice? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay salvación aparte de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Jesús no hay evangelio. 1 Corintios capítulo 15, acompáñenme por favor. Hay diferentes capítulos en la Biblia que a veces reciben apodos. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el capítulo del amor? Dígalo en voz alta. 1 Corintios 13, ¿sí? Dijeron todos los enamorados. No. 1 Corintios 13. Si alguien dijera, ¿cuál es el mejor capítulo para ver el fruto del Espíritu? Gálatas 5. Si alguien dijera, ¿cuál es el mejor capítulo más completo para ver el tema del matrimonio? Efesios 5. Las esposas dijeron, léelo. Bueno, hay un capítulo que es el capítulo de la resurrección, que es 1 Corintios 15. Y no es por nada que al inicio del capítulo Dios nos explica qué es el Evangelio. Nos declara qué es el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15
Podemos empezar en el 1, pero quiero que enfoquemos en el 3 y el 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué? Y aquí tenemos el evangelio. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y empezando desde este tercer elemento de la predicación del Evangelio, da luz al resto del capítulo que tiene que ver con la resurrección. Todo 1 Corintios 15, léelo, es lleno de esperanza para nosotros. Entonces, dice en los versículos 3 y 4 que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es interesante cuando tú lees 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, una vez escuché a un predicador decirlo así: el evangelio es un sándwich de escrituras, porque dice, murió por nosotros conforme a las escrituras, fue sepultado, resucitó, y dice al final, conforme a las escrituras. Biblia, ¿cierto? Lo cual es muy importante para nosotros, para los creyentes. La Biblia es nuestra autoridad absoluta. Determina todo lo que queremos, todo lo que debemos hacer, lo que es la doctrina de la Iglesia de Cristo es la Biblia. La Biblia es nuestra autoridad. Pero es interesante algo, dice conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Todavía no estaba Corintios. Está hablando del Evangelio de Isaías y otros pasajes y otras profecías conforme a lo que está escrito, dice, las Escrituras. El Evangelio, y tal como empezamos en nuestro mensaje, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Interesante porque leyendo la historia de la crucifixión de Jesús y los eventos al final de su vida terrenal antes de ser crucificado, uno va viendo diferentes detalles y recordando cosas que quizás ya leyó. Y no dependas de las películas y cosas así, porque Hollywood no sabe nada, pero lee las Escrituras, métete en la Biblia a ver qué dicen. Esta semana estuvimos en la casa de Noemi y nos sentamos y leemos leemos 2 capítulos en Juan acerca de las últimas horas de Jesús, su juicio y cuando fue crucificado. Y cuando nosotros leemos y estudiamos estas cosas, algo vemos algo triste vemos. Normalmente nos acordamos de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro 3 veces? Negó a Jesús, ¿cierto? De hecho, con tanta vehemencia negó a Jesús, empezó hasta a decir insolencias. No le conozco. No soy de los suyos. ¡Ay, que no te deje! No sé qué palabras feas dijo, pero se puso vulgar. Y juró que no era de los de Cristo. O sea, le negó y le negó y le negó. Y eso es muy triste, pero a veces olvidamos otro hecho, que la Biblia nos enseña que todos los discípulos le abandonaron. Todos. Yo sé que al final Juan estaba ahí junto a la cruz, pero hay versículos que nos dicen que todos le abandonaron. Por ejemplo, Mateo 26, 56, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dice, dejándole, huyeron. Todos. En Marcos 14, 50 dice, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Todos arrancaron. La cobardía de sus discípulos es impresionante. Ahora, yo no lo digo con juicio en mi corazón de ellos, solo digo lo que es. Fue cobardía. Pero cuando miro en el espejo, ¿saben lo que veo? Un discípulo más que en cobardía habría arrancado.
Entonces no es para acusarles a ellos, pero fue cobardía. Pero algo pasó, algo extremo sucedió. Cristo murió, fue sepultado. Y luego los discípulos, después de haber algunos con insolencia jurando vulgarmente que no conocían a Jesús y no eran de los suyos, después ellos con una vuelta de 180 grados, cada uno de ellos murió como mártir por Cristo. ¿Qué pasó? Que estos cobardes después dieran sus vidas por un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de ellos? Si tú estudias el libro de Hechos, una vez tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez, mira cuando evangelizan y predican el evangelio, vas a ver que jamás falta la resurrección. El mensaje de los primeros cristianos, el mensaje de las iglesias primitivas, no fue Cristo murió por ti. Fue Cristo murió por ti y resucitó. Siempre predicaban la resurrección de Cristo. Y esto es lo que hizo la diferencia. La tumba vacía. Sí, negaron a Jesús. Sí, arrancaron, huyeron. Pero después, al ver a Jesús resucitado, cambió todo. Estos cobardes, como tú y yo, estuvieron dispuestos a entregar sus vidas. Estos quienes estaban ahí arriba en el aposento alto temblando por temor de los judíos, Cristo resucita y se les aparece. Y cambió todo. Y ya no estaban escondidos en el aposento alto. Ellos enfrente de todo el mundo declara: Jesús resucitó. Vayan a Hechos capítulo 2. Pedro negó a Jesús, luego volvió a la pesca. Pero ¿qué pasó para que este pobre pescador, apartado de Dios, volviera y predicara con poder para que se convirtieran alrededor de 3,000 personas? ¿Qué pasó? La tumba vacía. ¿Y cuál fue su mensaje? Hechos 2, miren en el versículo 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Siempre me llama la atención en la historia cuando dicen crucificarle, crucificarle. Y acá dice entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No pienses ni por un segundo que la crucifixión y la resurrección de Cristo fueron un plan B. Cristo vino para reinar sobre los judíos, pero no le fue muy bien, así que murió y Dios dijo: debo resucitarlo. No. Todo fue profetizado. Siempre fue el plan de Dios. Si tú lees en Apocalipsis, Cristo es el Cordero de Dios que es inmolado desde la fundación del mundo. Todo calzó perfectamente en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios determinó. Dice el 24, al cual Dios, ¿qué dice? ¿Cuál fue su mensaje? Al cual Dios levantó. Dios le levantó de los muertos. Cristo fue crucificado. Y ahora, ¿cuál es el mensaje de Pedro? ¿Cuál es el mensaje de este pescador vulgar, insolente, que juró que no conocía a Jesús? ¿Qué fue el mensaje de este discípulo que volvió a la pesca? Fue que Cristo murió y hay una tumba vacía. Resucitó. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¡Oh! Gloria a Dios.
Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, una palabra que significa muerte, tumba o infierno en el griego, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dios, sí, Cristo murió, pero no fue dejada su alma en el infierno, en la muerte, en la tumba, sino que Él resucitó. 29 dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Los judíos, ¿cuánto valoraban a hombres como Moisés? ¿Cuánto valoraban a hombres como Abraham? ¿Cuánto valoraban a hombres como Elías o como David, etcétera? ¿Y qué está diciendo Pedro ahora? David murió y fue enterrado y sigue en su sepulcro. 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Cristo es en el linaje de David, el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Dice, viéndolo, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, su carne no estuvo en la tumba suficientes días para descomponerse. Fueron solo 3 días, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Este es el mensaje del cristianismo. La tumba vacía, que Cristo murió y resucitó. Es el mensaje que hemos de predicar en todo el mundo. ¿Qué sucedió con los discípulos para que dieran vuelta el 180%? Cristo resucitó y se les apareció. Cobraron ánimo y creyeron. Nos habla de esto Juan 20. ¿Se acuerdan del mensaje que vimos hace un tiempo atrás? Lo que perdió Tomás. No estuvo en el culto un día domingo y Cristo apareció. No faltes nunca el domingo. La otra semana, adivinen dónde estaba Tomás el domingo. Estaba en el culto. No lo iba a perder de nuevo. Y Cristo se le apareció al Tomás. Ellos cobraron ánimo. No estaban ni dispuestos a seguirle hasta la cruz antes de su muerte. Pero después de su resurrección, estuvieron dispuestos ellos mismos a ir a una cruz y morir por el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Este es el mensaje central del cristianismo. La resurrección corporal de nuestro Señor Jesús. Una tumba vacía. Tengo 2 aplicaciones y 2 cosas que les rogaría. 1, si estás aquí y no tienes vida eterna, tienes dudas dónde pasará tu alma la eternidad, te ruego que hoy te vuelvas a Dios, te arrepientas y que decidas creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por tus pecados. La salvación no es difícil, no esperes más. No pienses, es que primero tengo que ordenar mis cosas y luego voy a seguirle a Dios. No, no te jactes del día de mañana. Tú no sabes lo que el día traerá. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No esperes más. Si eres perdido, si no tienes vida eterna, si tienes dudas de tu salvación, ven hoy a los pies de Cristo y cree en su sangre, su muerte, su sepultura, su resurrección. Mi segunda aplicación es para mis hermanos en Cristo. Y es eso. ¿Cómo quedarnos callados? ¿Cómo podemos quedarnos callados con tan grandes nuevas como que
el Salvador murió y resucitó. Hay un mundo perdido, en agonía por su pecado, que va rumbo al infierno. Y tú eres un bombero que rescata almas. Pero hay que ejercer este ministerio de la reconciliación, de ir a las personas y rogarles, reconcíliate con Dios. Cristo murió por tus pecados y resucitó. Predica el verdadero el evangelio de la tumba vacía. Vamos a orar.